Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos país, voz para el cambio, como siempre, una ventana de compromiso con la patria, una ventana de compromiso con la cultura, con la solidaridad, con el amor, siempre afianzado en la firmeza del pensamiento de Juan Pablo Duarte, con el compromiso del antillanismo que siempre proclamó don Gregorio Luperón, a quien con toda razón se le llama el padre del antillanismo. Y son estos los principios que nos mueven a nosotros desde este espacio y el compromiso con la sociedad. Y un compromiso con la solidaridad, entendida la solidaridad como el compromiso de amor con los seres humanos y con la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Y si nosotros no cuidamos la naturaleza, estamos sencillamente destruyendo el hábitat natural que tenemos. Por eso este espacio tiene ese compromiso de velar por los ecosistemas, por las montañas, por los ríos, por las aguas. De ahí que hagamos siempre una oposición firme a la megaminería, a esa minería irresponsable. No solo porque saquea los recursos naturales de una sociedad, porque siempre la megaminería está en manos de compañías transnacionales, sino sobre todo por el daño ecológico inmenso que hace a un pueblo como el nuestro. Y hoy la República Dominicana amenazada por la megaminería, de ahí que la juventud nuestra esté empeñada en salvar a Loma de Miranda, empeñada en salvar toda la zona de Cotuí, toda la zona de la cordillera central, septentrional, la parte de Ocoa, la parte de Restauración, porque es el compromiso con el futuro de la patria. Todo cuanto se haga hoy que dañe la naturaleza, está dañando el futuro del país. Estaríamos dejando sin vida, sin posibilidades de vida a nuestros descendientes. Y este espacio tiene ese compromiso. Y tiene un compromiso con la solidaridad como principio básico. Sobre todo porque la solidaridad es un compromiso de amor y es quizás el desprendimiento más absoluto del ser humano por una causa noble. De ahí que Máximo Gómez lo diera todo por Cuba, pero que Juan Pablo Duarte lo diera todo por la patria. Y en ese empeño nunca podemos tomar vacaciones, independientemente de que malos dominicanos actúen contra la nación. Y los malos dominicanos han existido siempre, pero somos más los buenos que los malos. Ahora, a veces la falta de iniciativa y de unidad de los buenos hace que los malos se salgan con la suya, y contra eso hay que actuar siempre. Y hablando de solidaridad, hay que hablar de un país en el Caribe que es un país que se ha desbordado en los últimos 50 años en la solidaridad con los pueblos del Caribe, de América Latina y del mundo. Y me refiero a Cuba. Esa pequeña isla, bloqueada, asediada, con serias dificultades económicas, no ha tenido miramiento para ofrecer de lo poco que tiene a los demás pueblos del mundo. Y Cuba es un ejemplo que hay que mirar, que hay que admirar y que hay que respetar. Y Cuba se ha situado, muy a pesar de las dificultades económicas y del bloqueo, como una potencia en diferentes renglones, en los deportes, en la salud, en la educación y sobre todo en la voluntad firme de un pueblo por defender su autodeterminación, su soberanía. Es decir, es un país que ha logrado constituir un pueblo con dignidad, y en ese sentido entonces es un pueblo admirable, y es un pueblo
que constituye una referencia para los pueblos de América Latina y del mundo en lo que tiene que ver con el amor a la patria, con el amor al ser humano y con el amor a la naturaleza. Por eso incluso Cuba ha ido recuperando las áreas boscosas de su territorio, porque ha entendido que si no hay el cuidado a la naturaleza, nos vamos a quedar, o se quedarían sin los recursos básicos que hacen posible la vida: la foresta, el agua, los ríos. Por eso en la cumbre de Río en el 91 ya Fidel alertaba sobre una especie que iba en extinción, el ser humano. En esa visión de futuro de Fidel, yo decía aquí en una ocasión que Fidel tenía la virtud de viajar al futuro, retornar al presente y entonces contarnos lo que vio en el futuro y plantearse política de cara al futuro. Por eso incluso ya en el año de 1960, a principios de la revolución, Fidel decía: el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia, decía Fidel en el lejano 1960. Y en ese empeño, y a partir sobre todo de la premisa Duarte martiana, ser cultos para ser libres, en esa premisa entonces ha venido trabajando Fidel y la Revolución Cubana para construir ese hombre de ciencia, construir un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento. De ahí entonces que Cuba sea una potencia en el orden educativo y en el orden de la salud. De ahí que esta entrega de hoy la vamos a dedicar a uno de los aspectos fundamentales de la Revolución Cubana y del pueblo cubano, al tema de la salud, que pasa necesariamente por el tema de la educación, porque pienso que no es posible convertirse en una potencia en el área de la salud sin que se desarrolle primero el tema de la educación. Y hoy Cuba habla de un polo científico que ha logrado desarrollar y que a finales de los 80 Estados Unidos quiso atacar a Cuba y quiso condenar a Cuba bajo el pretexto de que en ese polo científico se estaban desarrollando armas biológicas. Y no, allí se estaban desarrollando programas científicos en aras de la salud, no solo del pueblo cubano, sino de la humanidad toda. Y entonces, para conversar de estas cosas, en una entrega muy especial, hemos invitado a Amarilis Torres, que aunque lleva mi apellido, no somos familia, pero ya quisiera yo que fuéramos familia, no solo por su belleza física, por su presencia imponente, sino y sobre todo por su inteligencia. Pero no somos familia, aunque su esposo que la acompaña ya quisiera tenerme también de cuñado, él quisiera que fuéramos hermanos. Amarilis, saludo, me alegra tenerte aquí en Voz para el Cambio, para compartir algunas ideas de Cuba y sobre todo de esta parte que tiene que ver con la educación y con lo que ha sido y es el desarrollo del polo científico en Cuba en lo que tiene que ver con la salud. Saludos, Amarilis, nos alegra tenerte con nosotros. Gracias, Alfonso, y además por todos los cumplidos que me has hecho. Para mí también es un placer y un honor poder acompañarte en este espacio que siempre es de solidaridad con Cuba, por todo lo que tú haces y también por lo que le brindas a través de este espacio al pueblo dominicano. Ciertamente, Voz para el Cambio es en el país el programa que ha asumido la defensa de los 5 cubanos presos en los Estados Unidos, y este programa es la voz oficial en defensa de la libertad, en defensa de los derechos de los 5 héroes cubanos prisioneros del imperio, y es una voz insobornable en lo que tiene que ver con la defensa de la dignidad, de la solidaridad y del amor entre nuestros pueblos. Y este espacio es la voz del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Nos alegra que esté con nosotros, Amarilis,
Y entonces quisiéramos hablar de la educación como eje fundamental del desarrollo, cómo Cuba, a partir de desarrollar la educación, ha logrado avances extraordinarios en el área de la salud, en el área del deporte, en el área de la cultura, porque no es posible cimentar los valores de patria si no desarrollamos los valores de la cultura, la identidad de un pueblo. Pudiéramos ver así, a grosso modo, cómo Cuba ha apuntalado estos valores de la educación. Bueno, tú mencionabas una frase que yo creo que es vital en el desarrollo de la educación, de la salud y científico de Cuba. Pensar que esa frase fue en el año 1960, como tú habías dicho, año en el cual estaba cercano al triunfo de la revolución, y en Cuba más del 50% de la población era analfabeta. O sea, pensar que Fidel haya dicho con ese trasfondo que nosotros íbamos a llegar a ser un país de ciencia era realmente una utopía, pero una utopía que a estos 52 años de revolución es una realidad hecha totalmente. O sea, para poder hablar del desarrollo de la educación, necesariamente en aquel momento lo primero que se tuvo que hacer fue una campaña de alfabetización. O sea, hubo que enseñarle a todas aquellas personas a leer y a escribir para que entonces empezara todo el proceso de desarrollo de la educación en Cuba. Hay dos principios, tanto de la educación como de la salud, que tienen que ver con ese desarrollo. Primero, que tienen ambos acceso universal. Y segundo, es el derecho gratuito que tienen todos los cubanos para acceder al sistema educacional desde la primaria hasta las universidades y al sistema de salud cubano. Amarili, ahí te interrumpo. La raíz de la educación en Cuba está a partir de Fidel y la revolución, o tiene antecedentes en Varela, en De la Luz y Caballero, en Martí. Y me llama mucho la atención Martí con aquella frase del apóstol de que ser culto para ser libre. Y Martí, que viene de ser discípulo de Varela, que estudió a De la Luz y Caballero. Te suelto aquí esta pregunta: la raíz de la educación en Cuba. O sea, indiscutiblemente antes de la revolución nosotros tenemos muchas figuras, muchos intelectuales. Varela fue uno de los que hizo una transformación importante en la educación, de la escolástica a una educación de pensamiento, y realmente esos son los padres de los que nosotros se nutrieron todos los intelectuales y todos los profesores para el desarrollo ya una vez en la etapa de revolucionaria. Claro está, ahí en esa etapa todavía, a pesar de que teníamos esos grandes intelectuales, teníamos muchas personas que no tenían acceso a la educación. O sea, porque si no Fidel no se hubiera planteado en su alegato la historia de Melchor Vera, uno de los principios de la revolución iba a ser darle educación gratuita y acceso universal a todos los cubanos. Y ese fue el principio y el desarrollo de la educación. Por supuesto, durante estos 50 años nos hemos perfeccionado constantemente. Ya el derecho de la gratuidad y el acceso era algo que es normal para nosotros, pero la educación ha sido el baluarte que nos ha permitido poder tener todos esos recursos humanos que hoy podemos, como tú bien decías, compartir y ayudar a todos los países que lo necesitan, como un acto de solidaridad, de complementariedad y de colaboración con todos aquellos que requieren, ¿no?, de estos servicios, tanto en la salud como en la educación, en el deporte. O sea, todo es consecuencia de ese desarrollo educacional y de ese... Hoy, ¿cuáles son los fuertes de la educación cubana? Si se puede hablar de algunos puntos o de algunas áreas estratégicas en términos de la educación. Bueno, yo creo que los fuertes de la educación es en sí toda la educación. La educación primaria, la educación secundaria en Cuba tiene indicadores que da la UNESCO, que son indicadores de países desarrollados, a partir de toda la preparación que van teniendo los estudiantes. Y en el caso de la educación universitaria, también tiene un reconocimiento mundial. Los graduados universitarios que hay en Cuba son graduados con mucha preparación. O sea, el sistema está formado con las
últimas tendencias de la pedagogía, y eso es, lo fuerte es todo, ¿no? Es el sistema completo que funciona colegiadamente. O sea, nosotros tenemos en Cuba dos ministerios, ¿no? El Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, pero que no trabajan aislados, trabajan en conjunto, en función de que los programas sean un sistema, sean sistemáticos, y la persona lleve un transcurso educacional coherente, sistemático y profundo, ¿no? Y con grandes conocimientos de la ciencia, de la política. O sea, también tiene ese matiz la educación cubana. Ustedes en Cuba, en materia de educación, como que inventan mucho. Estando yo en la Universidad de La Habana en tiempos pasados, conversaba con unos estudiantes y algunos de ellos estudian defectología. Y a mí me sorprendió aquello, una carrera profesional que se denomina defectología. Y yo le pregunto, ¿con qué se come esto? Tradúzcame esto. Entonces me decían que se preparan para trabajar con la persona con discapacidad. A mí me llamó mucho la atención esto. Me pareció como que era un invento cubano. Porque tengo la impresión, me quedó la impresión de que esta carrera no se estudia en ninguna otra parte del mundo. ¿Cómo ustedes, parece, yo no soy un experto en el tema de educación, prepararon un currículum, extrayendo materia de una y otras áreas, para preparar un profesional que se especializara en la atención, en la educación, en el recibimiento, en la adecuación para la persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad? Entonces tienen un licenciado en defectología. Así, y tenemos incluso ahora una carrera nueva que es licenciado en lenguaje de señas para las personas que son... Eso es un invento de ustedes. Es un invento nuestro, pero que responde también a que la educación nuestra no es excluyente, y nosotros tenemos escuelas para todos los tipos de discapacidades, y por supuesto eso requiere de profesionales capacitados con un grupo de materias y de aptitudes que no se obtienen, digamos, en otra carrera específica, y por eso surge esa carrera como llaman, de defectología, y esta última que le estaba comentando, que es el lenguaje de señas, en función de poder darle a todas las personas discapacitadas un mejor acceso y una mejor inclusión en la sociedad cubana. A veces yo pienso que Fidel es el padre de la educación moderna en Cuba, y Fidel es un hombre fuera de serie. Por eso yo decía en la introducción que Fidel tiene la virtud de viajar al futuro, retornar, regresar, contarnos lo que vio en el futuro y elaborar política para ese futuro. Cuando Fidel pidió que tuvieran la posibilidad de un plan de alfabetización por radio, por televisión, sin tener que ir físicamente, presencialmente a la persona, se trabajó en esto y dieron al traste con el programa, con la metodología, con todo. Y cuando le presentan a Fidel los resultados ya del programa como tal, y Fidel pregunta, ¿dónde lo vamos a aplicar? Bueno, a Haití, que lo necesita. Y le dicen, comandante, pero hay un problema, no sabemos creol. Pues preparen los técnicos que vayan a Haití a estudiar creol para que entonces se implemente, porque en Cuba no podía ponerse a prueba el programa porque no había analfabetos. Se había que buscar una sociedad, un escenario donde un laboratorio, digamos, un laboratorio social, donde poner en práctica, a prueba, el programa de alfabetización por radio que habían inventado los cubanos. Entonces, bueno, vieron el escenario posible más cercano, Haití. Sí, pero los profesores para esto no saben creol, que vayan a Haití a aprender creol. Es decir, Fidel es un hombre extraordinario, y ojalá siga comiendo moringa. Quizás tenemos a Fidel por 100 años más, ojalá la naturaleza pudiera ahí brindarnos una excepción, a ver si este hombre iluminado sigue haciendo bien por la humanidad. Amarilis Torres, con quien estamos conversando, una profesional cubana, adscrita aquí a la Embajada de Cuba en la República Dominicana, gracias a su excelencia el señor embajador Alexis Vandris Vega, quien nos ha facilitado conversar con Amarilis de estos temas. Veamos a partir del tema de la educación lo referido a la salud. Hay en Cuba lo que se denomina un polo científico, digamos que es una ciudad dedicada a la ciencia. ¿Qué es el polo científico en Cuba? Que es un polo científico de mucho prestigio a nivel internacional, y que los científicos de cualquier parte del mundo
quieren visitar a Cuba e ir al polo científico para saber in situ lo que allí está ocurriendo. Bueno, la génesis de ese polo fue en el año 86 con un grupo de... Es cuando se empieza a hablar de la ingeniería, genética. O sea, hay un grupo de científicos cubanos que empezaron a trabajar en lo que aquello se llamó centro biológico, y que Fidel, muy cerca, muy visionario, como tú decías, sobre lo que decías debía ser el desarrollo, en aquellos años comenzaba la ingeniería genética, y por supuesto Cuba tenía que estar entrando en la ingeniería genética, y ahí es donde surge el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, con estos grupos de científicos que comenzaron, que se prepararon incluso también en el campo socialista, y ese es, digamos, el inicio de lo que llamamos hoy polo científico. A partir de ahí, ya en los años 90, cuando incluso en Cuba entramos en una crisis, como todos conocemos, que llamamos periodo especial, Fidel, la revolución, el gobierno destinó sumas millonarias al desarrollo de otros centros en el país, porque para hacer este tipo de ciencia tiene que estar tiene que haber complemento de un grupo de especialidades, de centros que se dediquen a temas específicos, y ahí surgieron, en el oeste de la capital, porque se llama Polo Científico del Oeste, surgieron 52 centros durante toda esa década. Científico todos científicos, que empezaron cada uno con sus temas de investigación, sus líneas de investigación, que es bueno decir que las líneas de investigación de nuestro pueblo responden a las necesidades de salud de Cuba y de los países del tercer mundo. Y entonces este polo científico además se empezó a diseminar por todas las provincias, ya no se quedó solo en La Habana, sino que hoy tenemos institutos de investigación científica en las 14 provincias del país, que se dedican al desarrollo de productos, equipos, en medios de diagnóstico. O sea, hay un grupo, una gama importante, estamos hablando más de casi 100 productos biológicos que han sido el fruto de este desarrollo de el polo científico de Cuba. A mí me llama la atención que estando yo en Santiago de Cuba, visité con un grupo de agrónomos, de técnicos agrícolas, un centro de investigación, aquello muy artesanal, en una parte muy árida, y estructurar aquel centro de investigación no costó ni siquiera $1,500. Un centro muy rústico, con herramientas muy propias de la comunidad. Es un centro de producción y reproducción de entomófagos y entomopatógenos para la agricultura. Es decir, producir y reproducir allí controladores biológicos para la agricultura, de una manera tan artesanal, pero tan efectiva y con unos niveles científicos sencillamente increíbles. Y con la disposición de aquellos científicos, sobre todo del doctor Francisco Simón, dispuesto a venir a colaborar a la República Dominicana e instalar un centro como este. Y sin embargo no ha habido en la República Dominicana la receptividad, ni en la Universidad Autónoma, ni en el Ministerio de Agricultura, para replicar un centro de investigación como este. Un centro de producción y reproducción de entomófagos y entomopatógenos. A mí me llamó mucho la atención aquello. Pero además, ahí en Santiago de Cuba, otro centro de investigación y de producción, digamos, de energía, donde a partir de las heces fecales de las vacas, hacen una especie de foso, y entonces van allí tirando toda la materia fecal de la vaca, de los cerdos, y van produciendo energía y biogás. Sí, biogás. Increíble, cosa que aquí podemos hacerla. Y un elemento, Amarilis, que me llamó la atención en Santiago de Cuba: hay en la parte fuera de la ciudad carretas movidas por caballos que transportan personas, ¿no? Y entonces aquellos caballos que empujan la carreta tienen una especie de un saco de genequén abajo, para si el caballo hace su necesidad, caiga ahí. Primero, no ensucian la ciudad, no contaminan, y tercero, esas heces fecales van a un centro de acopio y luego van para la producción o de lombrices para la humus, para producir humus para la agricultura, o para producir biogás y energía eléctrica. Es decir, cómo de los residuos más elementales Cuba saca provecho y produce, digamos que productos de una alta necesidad. E incluso de los bagazos de la caña,
ustedes produjeron lo que se conoce como el PPG. ¿Qué es el PPG? ¿Y para qué sirve el PPG? Hablemos de eso. Bueno. Esto no está en el polo científico, la producción del PPG. Sí, el PPG, o sea, se investigó en un centro que se llama el CENI, que es uno de los centros también más antiguos. ¿En La Habana o en alguna provincia? En La Habana. El PPG es un medicamento, para que entienda los televidentes, que es para disminuir el colesterol en sangre. Ese es su actividad farmacológica, y ha tenido mucha aceptación en Cuba y también en el mundo como anticolerestimiante. Ese es su principio, o sea, la fama que se le ha dado es otra, o sea, porque una vez que usted disminuye sus niveles de colesterol, que sus vasos sanguíneos no presentan los ateromas, que es lo que forma y produce la aterosclerosis, evidentemente tiene un mejor flujo sanguíneo, y por supuesto facilita que no tenga problemas cardiovasculares, que o sea, todo un grupo de enfermedades o patologías que están asociadas con este fenómeno de el aumento del colesterol en sangre, mejoren en el uso del PPG. De hecho, es bueno utilizarlo como preventivo ya en las personas cuando entran a los 40, 50 años. Es factible utilizarlo para prevenir este Aquí en la República Dominicana el PPG es muy famoso y es muy buscado por los hombres que rondan los 60 años, porque le ayuda en la vida de pareja, por eso es muy buscado. E incluso cuando se puso en el mundo de moda el Viagra, algunos científicos plantearon que los elementos activos del Viagra venían de los elementos activos del PPG. Bueno. Llegaron algunos a plantear de que el Viagra era el PPG cubano cambiado de nombre. Llegó a plantearse esa tesis. Sí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Amarils, hablemos de los productos los productos científicos y fármacos de salud, digamos, que vienen del polo científico. ¿Cuáles son las vacunas, los medicamentos punteros en el mundo de la salud y de la investigación cubana? Yo quería, antes de eso, decirte que, porque lo tocaste en algún momento cuando estabas hablando, que el desarrollo de este polo científico, de todos estos centros de investigación, a diferencia de lo que pasa en otros lados, todo fue con capital cubano. O sea, ahí no hubo una inversión extranjera en el desarrollo de todos estos centros, lo que fue muy difícil en un momento como el periodo especial poder destinar todo este financiamiento para el desarrollo de todas estas instituciones. Y que por supuesto en el día de hoy esa visión que tuvo Fidel en el 60, que tuvo en los años 90, el desarrollo de la rama biotecnológica y farmacéutica constituye el segundo rubro de entrada de divisas al país. O sea, primero el níquel y después los servicios de salud y la exportación de los productos biotecnológicos y farmacéuticos que son desarrollados en estos centros. El turismo de salud es un fuerte hoy en Cuba. También. Pero eso vamos a verlo después de una brevísima pausa. Y usted, mire, no se me mueva de ahí, que hay más. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional.
Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos